Es que no me permitía encender mi micrófono. Bien, vamos a dar inicio. Buenos días a todos los presentes. Como les comentaba la maestra Alba, es importante que mantengamos los micrófonos apagados y pues bueno, podamos disfrutar de esta conferencia. Una escuela debe ser un lugar para todos los niños, no basada en la idea de que todos son iguales, sino que todos son diferentes. Loris Malaguzzi. Gracias, maestra Ivonne. Nuevamente retomo, gracias por la espera. Bienvenidos sean todos. El sector 6 del Valle de México agradece su presencia virtual a la ponencia titulada Perspectivas y retos ante las prácticas educativas hacia la inclusión. Damos la cordial bienvenida a las supervisoras y directoras oficiales e incorporadas del sector 6. Agradecemos y damos la bienvenida a la maestra Catalina González Maya, asesor de la Subjefatura Académica del Departamento de Educación Preescolar, en representación del maestro José Dolores Olorio, encargado del despacho del Departamento de Educación Preescolar en el Valle de México, a quien cedo la palabra. Buenos días. Muchas gracias, maestra Ivonne, por generar estos espacios de reflexión y bueno, quiero darles a todas ustedes, a todos los presentes, el saludo de parte del maestro José Dolores Solorio Salgado, quien desea que esta mañana de trabajo sea muy fructífera, que fortalezca las habilidades de los docentes directivos y de quienes estamos a cargo de la enseñanza de nuestros niños mexiquenses. Él desea también que ustedes y sus familias se encuentren bien, que sigamos teniendo precauciones y que pues sigamos trabajando con el mismo ímpetu que siempre ha caracterizado al nivel preescolar. Muchas gracias y que sea una mañana muy exitosa para todos. Y gracias también a la presencia de la maestra Vero Padilla, que también es parte del equipo, Verónica Padilla Cortés, que es parte del equipo de la Subjefatura Académica, responsable del programa de convivencia escolar y que esta mañana también nos acompaña. Muchas gracias. Así es. Agradecemos la presencia de la doctora Verónica Padilla, como bien lo dijo ahorita la maestra Catalina. Bienvenida sea doctora Verónica. Esta mañana agradecemos el espacio otorgado y damos la cordial bienvenida al maestro Israel Salazar Martínez, responsable de la Oficina de Inclusión y Equidad Educativa en la Dirección de Educación Elemental de Servicios Educativos Integrados al Estado de México. También agradecemos la invitación y organización para la realización de esta actividad a la doctora María Ivonne Velázquez Mora, supervisor general del sector 6, y a quien cedo la palabra. Buenos días a todos y todas las presentes en esta sesión virtual. Agradezco la presencia de la maestra Catalina González Maya, digna representante de la Subjefatura Académica y de nuestro Departamento de Educación Preescolar, encabezado por el maestro José Dolores Solorio Salgado. Asimismo, muestro mi aprecio y respeto a las supervisoras y directoras que conforman este sector educativo. La disposición y responsabilidad de profesionalizarnos es individual, pero también colectiva, y en ello nos acompañamos todas y todos. Tomo la palabra para, además de darles la bienvenida, denotar principalmente el compromiso y atención siempre tan especial de nuestro compañero Israel Salazar Martínez, porque en cada momento que puedes cruzar palabras con él, siempre encontrarás frases profundas y sentidas en función de empatía, equidad, inclusión, diversidad. Es alguien que siente, vive y predica con su ser y con su profesión. Gracias, Isra, por aceptar compartir con nosotros un poco de lo mucho que dominas y en lo que te has especializado a lo largo de estos años. Sin lugar a dudas, hablar de vivir en espacios de paz es muy sencillo, porque el discurso lo construimos o lo copiamos todos, pero actuar y vivir con toda la extensión de lo que significa la palabra vivir en espacios de paz es complicado. Es algo por lo que tendremos que estar trabajando constantemente
construyendo y fortaleciendo en cada momento y espacio en el que nos desempeñemos, porque la paz debe exigirse a los demás con la misma fuerza con la que nosotros la brindamos. Gracias a todos y será momento de comentar. Gracias, maestra Ivonne. A continuación, me permito leer a ustedes el currículum del maestro Israel Salazar Martínez. Originario del Estado de México, el maestro Israel Salazar Martínez realizó sus estudios profesionales en la licenciatura en Psicología por la UNAM, con maestría en Educación, con énfasis en los procesos de enseñanza-aprendizaje por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Como parte de su formación, ha sido partícipe de las siguientes actividades académicas. Diplomado Inclusión Educativa por la Universidad de Anáhuac en el año 2016. Diplomado en Gestión Escolar para la Inclusión y la Atención a la Diversidad por el Consejo Británico Council en junio de 2015. Diplomado en Psicoterapia Gestal y sus alternativas corporales en 2014. Diplomado de Atención a Niñas y Niños con Aptitudes Sobresalientes en 2013. Diplomado Fundamentos de Asistencia Tecnológica para la Inclusión Educativa en 2012. Su experiencia de trabajo gira en diversas temáticas relacionadas con la educación especial y la atención a la diversidad, la no discriminación, así como los aspectos que fortalezcan a la cultura, prácticas educativas y políticas que prevalecen en las escuelas hacia una educación incluyente, siendo ponente, asesor técnico y como integrante de la Oficina de Inclusión y la Equidad Educativa de la Dirección de Educación Elemental en los EIEM, CEP, Estado de México, director del Centro Multidisciplinario Un Espacio para Todos en el Estado de Hidalgo, en el que se brinda la atención a la discapacidad con la intervención de 15 áreas. Después de haberles compartido el currículum del maestro Israel, le cedo la palabra y el micrófono para que pueda dar inicio a su ponencia. Gracias. Muchísimas gracias. Estoy muy congratulado de estar en este espacio, maestra Ivonne, maestra Alba y a todo el equipo que conforma el sector 6 de educación preescolar en el Valle de Toluca, en el Valle de México, perdón, y también pues agradecer la presencia de la maestra Catalina González Maya y de la maestra Verónica Padilla Cortés, pues en este sentido el trabajo realizado en razón de todas estas actividades permite puntualizar mucho las estrategias que se van realizando con base en las líneas de acción, tanto de inclusión y equidad educativa, como de cultura institucional para la igualdad entre mujeres y hombres y el Programa Nacional de Convivencia Escolar. Del mismo modo, pues comentarles que ante estas condiciones de trabajo, el Departamento de Educación Preescolar en el Valle de México diseña en el marco de esta estrategia de escuelas inclusivas en espacios de paz, toda una serie de acciones que se van vinculando en razón de promover prácticas, políticas, culturas hacia la inclusión educativa, hacia una convivencia sana, pacífica, armónica, hacia el trato justo y un trato con equidad, con igualdad y con perspectiva de género, ¿no? Entonces, nosotros celebramos mucho estos espacios. Nos congratula mucho, maestra Ivonne, estar aquí con las compañeras y en esta transmisión también en el chat, en la liga, en el canal de YouTube, y del cual, pues también estaremos ahí al monitoreo de las preguntas que se realicen, pues para poder hacer este trabajo un espacio para todos, ¿no? Bien, pues el propósito de esta charla que tendremos el día de hoy es que así todos identifiquemos las implicaciones de las prácticas educativas en los distintos escenarios para una atención sin exclusión. Es importante
tomar en consideración una escucha activa. Y bueno, estaremos teniendo esta comunicación activa de tal modo que nos permita avanzarle y construir juntos. Les pedimos, si ustedes son tan amables, de ayudarnos a mantener sus micrófonos apagados, ya que en esos momentos continúa la transmisión en vivo y puede ser pues de mucha retroalimentación para quienes nos estén, y de mucha ayuda para quienes nos estén escuchando y viendo desde otros sectores y otros contextos. Y bueno, vamos a dar inicio y preguntarles, ¿qué papel has asumido en el quehacer pedagógico? Sabemos que desde toda una serie de mecanismos que se articulan en el Consejo Técnico Escolar, en este ciclo y particularmente ante la pandemia, ha habido un análisis y reflexión derivado de la organización de los posibles escenarios, se realizaron formularios, hubo una serie de herramientas de las cuales se echaron mano, como el WhatsApp, el Classroom, Zoom, y hemos con ello en el trabajo pedagógico propiamente, ¿no? Pero bueno, lo importante es pensar qué has hecho o cómo has asumido ese papel pedagógico en tanto a los nuevos roles que se están planteando en estos momentos, en cuanto a los desafíos que presentan esta función docente y las habilidades, conocimientos, actitudes, como parte esencial del trabajo para poder avanzar con las niñas y con los niños. Y además, el rol que has tenido con el vínculo con los padres de familia, ¿no? Es importante que nos pongamos a reflexionar cuál ha sido en este momento, cómo la hemos estado enfrentando, que permita ir articulando los trabajos, ¿no? Se ha realizado un buen análisis dentro de tu colectivo, el análisis ha sido incipiente, ha habido resistencias, es importante que veamos ese punto de partida, porque si bien es cierto, dentro de todos estos aspectos del trabajo a distancia o de las modalidades que se están, o ante los definitivamente pues han representado considerables retos para unos y para otros ha sido como de un manejo muy particular, ¿no? Por ejemplo, si ustedes en esta diapositiva pueden ver la cantidad, y bueno, me faltaron, todavía solo es un ejemplo, ¿verdad? Pero la cantidad de herramientas que actualmente hemos estado utilizando desde Google Classroom, WhatsApp, Hangouts, Google Drive, EducaPlay, Microsoft Teams, Google, de las aplicaciones de G Suite, el Skype, Microsoft Office, ya que lo hemos utilizado como paquetería desde hace mucho tiempo, el Google Chrome, Facebook Messenger, Instagram, TikTok. Hay gente que ya ha utilizado, maestros que han utilizado el TikTok para poder realizar unas clases así súper ejecutivas, muy, muy prácticas. Google Duo, TeamViewer, Telegram, Google Slides, Docs, etcétera. Y OneDrive, ¿no? Para almacenar la información. O sea, veamos toda la gama de elementos que hay y que esto, pues, de alguna manera ha contribuido a poder enfrentar ciertas necesidades, a poder sanar determinados aspectos de la práctica educativa que pues en otros momentos pues se tornaba de una manera distinta, ¿no? ¿Para qué planteamos todo esto? ¿Para qué empezamos con estas reflexiones? Con esto me gustaría que pudiéramos hacer una pequeña actividad y que bajo este ejemplo podamos ir identificándome, reconociéndome cuáles pueden ser estas cualidades que yo tengo desde mi función, desde mi quehacer, desde mi práctica, para poder brindar una atención diversa hacia la diversidad. Entonces, te voy a pedir, si puedes ser tan amable de ayudarme a dibujar la silueta en una hoja de papel, si puedes ayudarme a dibujar la silueta de tu mano en esta hoja. Dibújala y me indican en el chat quienes vayan terminando.
Gloria a Israel. Listo, listo. Gracias. Perfecto. Bien. En esta silueta te voy a pedir que en cada uno de los dedos al interior podamos escribir cuáles son todas las fortalezas, ya sea en una palabra, en una frase, cuáles son esas fortalezas que te caracterizan. Escribe, pues obviamente por cada dedo podrías escribir 5 cualidades, 5 fortalezas, 5 aspectos que tú consideres relevante desde tu práctica educativa. Bien, y entonces, derivado de ello, ya que tengas estas 5 cualidades, afuera de la mano, te vamos a pedir que puedas escribirnos en toda la parte externa de la palma, no al interior, sino al exterior de la palma, que puedas escribirnos cuáles han sido los obstáculos que tú has identificado que no han sido posibles todavía enfrentar. ¿Cuáles son aquellos retos que todavía desde tu práctica pueden ser incipientes o pueden ser todavía poco alcanzables, que no están, valga el simbolismo, no están todavía en tus manos poderlas enfrentar? Si quieres puedes anotarlas con alguna palabra, algunas frases. Y una vez que terminen, pues vamos a pedirles que nos puedan compartir algunas personas levantando su manita en el chat. Recuerda, ¿cuáles consideras que pueden ser esos aspectos que todavía no están en tus manos o esos aspectos que resultan todavía retadores para ti? Edith Figueroa nos dice que ya está lista. Ara también ya nos está comentando en el chat. Marlene. Muy bien. Yasmín Ruiz Rincón. Y a nuestros amigos y nuestras compañeras que están en WhatsApp, en el YouTube, pues sabremos que en algún momento podemos ir visualizando las actividades que tengan allá, ¿no? En el propio chat. Aparecen Rosa María Rodríguez Montes, buenos días, de allá nos saluda en el chat de YouTube, y también Temay López. Bien, pues entonces partiendo de esos elementos, les vamos a pedir, si son tan amables, a quién le gustaría compartir parte de su experiencia y que nos lea un poquito sobre estas partes de lo que acaban de escribir en su mano, si son tan amables. Voy a detener un poquito la presentación para poder verlas Si a alguien le gustaría participar. Yo, buenos días a todos los compañeros. Soy Marlene de la zona 129. Pues en relación a las cualidades, considero que soy una persona responsable, organizada, muy puntual, solidaria y muy curiosa. Siempre soy como muy dispuesta a aprender lo nuevo. En relación a los obstáculos, me he encontrado de repente con algunas resistencias, en general del personal, que pues eso no te permite avanzar mucho. Sin embargo, siempre hay que ir pues tratando de ser empática, y muchos de ellos se derivan por las situaciones familiares que están viviendo.
Y pues otra parte, pues también a veces el desconocimiento o el querer hacer uso de argumentos que a veces mucho me dicen, porque hoy es tanta la información que a veces nos dejamos llevar por situaciones que aparecen sin dar un buen fundamento. Creo que esos son de los principales obstáculos a los que en ese momento me he enfrentado. Creo que estando directamente en la práctica nos enfrentamos a otras cosas, ¿no? Pero ahorita principalmente yo creo que mucho tiene que ver con la resistencia, con el que es que allá dicen, aquí dicen, ese juego al teléfono descompuesto, creo que es algo que no ha favorecido mucho. Sin embargo, bueno, pues hay otras cosas bastante buenas que creo que esa pandemia, lejos de dejarnos cosas malas, nos está dejando cosas muy buenas, en el sentido que se han capacitado, queriendo o no queriendo, una inmensidad de docentes. Esto ha permitido que en las prácticas educativas se vayan transformando. Al igual, hemos tenido que cambiar las formas de comunicarnos con los padres de familia, hemos tenido que ser más empáticos, ser más cuidadosos en cómo nos dirigimos, y algo muy importante que yo sí he rescatado, ¿no? Las docentes, al tener que presentar las planeaciones a los padres de familia, pues se ven obligadas a ser sistemáticas en el trabajo. Y eso ha permitido que los niños que se han podido conectar de manera muy puntual, pues tengan un avance muy sistemático o pues mejor, considero yo. Muchas gracias. Esa es mi participación. Muchas gracias, maestra. Y bueno, si bien es cierto, se dan cuenta cómo vamos identificando algunos aspectos que puedan nutrir, que puedan subsanar, que puedan incluso haber dado ya como un impacto favorable dentro de la propia práctica, ¿no? Y lo interesante de ello también es pensarle, ¿qué me cuesta más trabajo? ¿Identificar estas partes de las fortalezas o identificar los aspectos que hay en el contexto, afuera, lo que no está en mis manos? Hay que revisar mucho de esa parte porque derivado de ello, muchas de las actividades que nosotros vamos haciendo en torno a la práctica educativa también se ven involucrados esos aspectos. ¿Qué es más fácil para mí? ¿Ver lo que está haciendo el otro o realmente replantearme cómo está mi práctica, cómo está mi trabajo, cómo es mi organización, cómo son mis procesos de evaluación, cómo estoy conociendo al grupo desde la parte del trabajo directo en el grupo y sobre todo cómo a partir de ello puedo establecer situaciones didácticas retadoras, motivadoras, de interés para todos aún y en los aspectos a distancia. Pero fíjense, muy bien lo mencionaba Marlene, ¿no? Si hay un aspecto lineal y muy fuerte, que es la capacitación. Actualmente quienes lo han hecho se han podido dar cuenta del impacto que está teniendo en este sentido el fortalecernos con la parte de la capacitación, ¿no? Y bueno, como parte de este ejemplo de trabajo que se va realizando, también consideramos importante ver esta parte de la gráfica. Fíjense muy bien. Por un lado tenemos, ¿ya se alcanza a ver la presentación? Sí. Muchas gracias. Por un lado tenemos distintos escenarios, ¿no? Escenarios que están a la distancia, escenario con apoyos de algunos dispositivos, ya sea tabletas, ya sea celular, o con apoyo de altas tecnologías, ¿no? Que bueno, esto de los dispositivos de alta y media gama, pues los va midiendo en función de todas las características, velocidad, hardware, software, que pueda contener algún dispositivo. Entonces, lo importante es, ¿tienes en cuenta estos escenarios? Desde la parte de inclusión y equidad educativa, considerar los escenarios en otro momento, ahora sí que lo digo, en otro momento histórico de trabajo frente al aula, en el grupo con los alumnos, vas visualizando determinados escenarios, el patio, el salón de la dirección, dónde está el salón de tal maestra, dónde está la sala de usos múltiples, o etcétera, ¿no? Vamos viendo esos escenarios. Entonces, lo interesante es ahorita ver cuáles son esos escenarios a distancia. En realidad, si hay una práctica docente que puede estar identificando los escenarios o los logró identificar
en un jardín, también es importante visualizarlos ahora en esta parte a distancia, cómo se encuentran los alumnos. No por nada el poder hacer ese tipo de formularios dirigido a madres y padres de familia, y que también tenemos el conocimiento de que hay padres que pues, no pueden acceder a estas herramientas. Entonces, es importante tener esta conceptualización, porque dentro de este esquema pongo una pregunta también central. ¿Cuál es el fin del jardín de niños en este momento? El jardín de niños no solo lo hace el inmueble, la escuela no solo lo hace el inmueble, la escuela también la hace nuestro trabajo colaborativo, lo que estamos puntualizando en términos de potencializar los aprendizajes de las y los niños. Y pues dentro de ese fin, es importante que analicemos si tu fin, punto número 1, es compartido con otros de tu equipo de trabajo. Si solamente te quedas en una parte de solo es mi trabajo, es mi responsabilidad, yo lo hago y tan, o si definitivamente generas una comunicación amplia, no solo con tus compañeros del colectivo, sino con los padres de familia, con los alumnos, o estás al pendiente. Entonces vamos viendo cómo el fin del jardín de niños puede envolverse en esas 3 esferas. O te vas a la individualización, o te vas a la competitividad, o te vas a regular el quehacer pedagógico por un estatus social. Fíjense a qué me refiero con estos 3 aspectos. Muchas de las ocasiones, o lo vimos al principio del ciclo escolar, muchas de las ocasiones sí tuvimos que nos enfrentamos a conocer maestros que no tenían muchos alumnos de su grupo, porque no les interesaba en la educación preescolar. No, pues bueno, con la cuestión de la pandemia, nos vamos a esperar hasta que esté en la primaria, ¿no? Entonces, pues obviamente esto, desde la mirada del docente, de la educadora, del educador, representa un reto. Pues no, el preescolar sabemos, estamos asumiendo que el preescolar es una etapa importante, fundamental para el desarrollo cognitivo, para los aprendizajes hacia lo largo de la vida. Entonces ahí vamos viendo si el fin del jardín de niños es promover, es convencer, es atrapar el interés y el compromiso con los padres de familia y con la comunidad. Entonces ya estas 3 esferas toman otro sentido, porque desafortunadamente los acontecimientos actuales han exacerbado la desigualdad. Los acontecimientos actuales han hecho que los grupos vulnerables, a pesar de que ya haya algunos grupos vulnerados, se vuelvan a visibilizar. Se reproduzcan tratos e ideologías que nuevamente segregan y que nuevamente excluyen. Y entonces las instituciones vamos moldeando esa cultura de trato. No lo quiero ver solo como una disertación de política educativa. Vámonos al quehacer directamente en la escuela. Entonces vamos viendo cómo esos aspectos, analízalos, te invito a que los reflexiones. Si todos estos acontecimientos que estamos puntualizando, nosotros, yo mismo las voy reproduciendo. Y fíjense, vamos a poner un ejemplo que ocurrió cercano a esta parte de la pandemia. Aquí con las vecinas que tienen una hija en preescolar, lo pudimos quizá constatar, ¿no? La docente deja esta actividad es de mi álbum de preescolar de segundo grado, es una hojita de preescolar. Y bueno, podemos ahí darnos cuenta lo que pide la educadora. Cuenta cuántos juguetes hay para niños y cuántos para niñas. Y cuántos para ambos. En la actividad, pues obviamente es una actividad a distancia, es una actividad que la tiene que elaborar la alumna, en este caso con su mamá. Y entonces me dice, cuando estábamos en la charla, me comenta, bueno, es que la maestra me pide esta actividad. Pero pues la niña entra en un conflicto cognitivo muy interesante, porque ella dice, bueno, mamá, yo puedo jugar con la pelota. Entonces, ¿el juguete es para niñas o el juguete es para niños? Y vean ustedes en esta lámina, en esta diapositiva, cuántos juguetes hay para niños y cuántos juguetes hay para niñas.
Si bien es cierto, el aprendizaje esperado puede estarse situando en las nociones del conteo, detrás de ello hay un aspecto que me parece importante resaltar, que es el currículum oculto. ¿Cuál es la intención de contar los juguetes para niños y de contar los juguetes para niñas? Obviamente el conteo me queda muy claro cómo está representado, porque al final hace la pregunta de cuántos para ambos. Pero en esta práctica del currículum oculto empiezan a visibilizarse ciertas ideologías que les comentaba ahorita de la cultura que prevalecen. Yo les quisiera preguntar en el chat, y obviamente estamos al pendiente de lo que ocurre también en el chat de YouTube, si definitivamente tenemos esta parte de entender cuáles son para niñas o cuáles son para niños. ¿Estará prevaleciendo una idea estereotipada? ¿Una niña podrá contar el balón como parte de su juguete para niña? ¿Un niño podrá contar como parte de su juguete el coyotito verde que está ahí, el pingüinito o la muñeca? Entonces, fíjense cómo estamos reproduciendo determinadas ideologías al momento de plantear las actividades. Y obviamente a esto me hace regresar a este esquema de la individualización, el estatus social o la cuestión de visibilizar ciertas actitudes basadas en los prejuicios, basadas en un estereotipo. ¿Cuál es la intención real, pedagógica de esta actividad? Eso es lo interesante, porque entonces partiendo de eso, pues sabemos que el puente que hay en estos momentos a distancia no es el esperado por todo el tiempo que llevo de experiencia dentro de mi práctica, pero pues sí es importante que lo resaltemos con esta actividad, porque cuántas de las instrucciones que nosotros damos dentro de un plan de trabajo puedan ser tan claras o a la vez pueden ser tan confusas, que al final pues la niña dijo, definitivamente para mí el cohete espacial es un juguete para niñas. ¿Y será válido? La maestra, ¿cómo lo evaluará? ¿Tiene criterios para poder hacerlo? Y decía Ángela, dependerá de su experiencia real, lo cual nos ayuda a saber cuál es su ideología. Y sí, efectivamente, la cultura de inclusión que se vive en casa, pues sí, pero entiendo que puede haber una cultura allá. ¿Y la mía? ¿Dónde está? ¿Mi intención pedagógica está clara? Nosotros vamos trabajando con principios pedagógicos. Y si uno de los principios pedagógicos dentro del programa de preescolar es reconocer la riqueza de la diversidad, entonces la pregunta podría tener cierto matiz de segregación, de homogeneizar, incluso de poder estar sentada en ciertas ideas de prejuicio. Es por ello que con este pequeño ejemplo que quiero compartir, establezco incluso cómo partiendo de las estrategias, tanto didácticas como de evaluación, como las actitudes del docente y la dinámica y actitudes en el grupo, me puede ayudar incluso a tomar la decisión sobre los aprendizajes de los alumnos, me puede ayudar otra vez a segregar, a excluir, a homogeneizar los aprendizajes o, desde otra perspectiva, a poder plantear unas actividades visualizado hacia la inclusión. Entonces, sí pensemos cuando planteamos todas estas actividades desde la planificación, resulta que ahora, con esta parte de exacerbar las diferencias y exacerbar la diversidad, pues sí, el docente ya se está enfrentando a conocer todos esos contextos que hay ya no es ni agrupado en 3, en 4, sino en cada uno de los contextos por los que viven los alumnos. Entonces, pues eso para la parte de las prácticas educativas incluyentes es un punto a favor. Porque entonces aunque se force,
pero sí estás llevando a la educadora, al educador, a que visualice esos contextos, a que no los pierda de vista. Si los pierdes de vista, vas a tener, pues obviamente, que enfrentarte a mayores obstáculos en los términos de evaluación, en los términos de la planificación, en los términos de lo que tú pretendes alcanzar con los niños, ¿no? Porque las niñas y los niños van a seguir avanzando, van a seguir aprendiendo. Entonces, y a eso voy con la parte de los prejuicios, ¿no? Cuando nosotros desde ese mismo currículum oculto vamos teniendo estas predisposiciones, y lo voy a manejar así en esos términos conceptuales, vamos manejando esas predisposiciones irracionales que puedan tener un sustento social poco válido, pero culturalmente y en el contexto sí quedan construidos como algo muy fuerte, ¿no? Esta parte de la predisposición irracional y adoptar el comportamiento hacia una persona de manera negativa, pues obviamente va a ser una idea basada en el prejuicio, ¿no? Veamos esos ejemplos que están ahí. La mamá de Anita no se conectó al Zoom. Ash, ya se lo había enseñado una vez cómo hacerlo. Entonces, ese Ash puede detonar, o esa frase, pensemos si puede estar señalándose determinados prejuicios. Juanito se queda en el nivel rojo, en el caso de, por ejemplo, de las evaluaciones, porque no se ha contactado conmigo. Como no se ha contactado conmigo, entonces puede ser un alumno en rezago. Y la pregunta es, ¿el rezago es del niño? Queda claro que el criterio del rezago es inherente al niño. Y bueno, aquí en el chat AMPA nos pregunta, ¿no? O nos comenta que por eso es importante el análisis previo, por si incide en el elemento que limite en la inclusión o la exclusión. Y sí, efectivamente, este análisis sí permite abrir esos caminos, eliminar esos prejuicios. Naturalmente se da, ¿no? Por ejemplo, otro que a mí ha prevalecido mucho, me voy a brincar el del COVID, porque sé que ahí hay situaciones muy delicadas, pero, por ejemplo, ya envié el plan a mi grupo. Todos deberán entrar al Classroom. Es bien fácil, es muy fácil entrar. Y yo digo, ¿es fácil entrar a un Classroom? Las mamás ya lo están dominando, los papás lo dominan, yo lo domino. Entonces, vean cómo podemos ir dentro de la práctica misma y dentro del mismo currículum oculto, pasando por alto ideas que pueden incluso ser señaladas como normales o como naturales, pero que sí están basadas en prejuicio. Otro más, que es el estereotipo. Entonces, y aquí lo vamos a ver Alejandra, creo que es Ale en el chat nos dice, ¿no? Debemos romper con creencias e ideologías que nos llevan a un tipo de racismo. Lo vamos a plantear ahorita en este sentido. Porque, por ejemplo, cuando nosotros vamos actuando basados en el estereotipo, creemos que esa clasificación social, ese conjunto de valores que va hacia lo social, tiene que estar permeado para todos, como si eso fuera sujeto de normas. Entonces, ese conjunto de juicios o ese conjunto de suposiciones nos sitúan en categorías para actuar. Entonces, ¿cuál es el asunto? ¿Cuáles son los ejemplos? Por ejemplo, las mamás deben estar presentes en el grupo. Es que tienen que estar presentes para poder trabajar con los alumnos. Bueno, pues sí, pero también si tomamos en cuenta los escenarios derivados de los que mencionábamos anteriormente, podremos ver que podríamos ir disipando ciertos aspectos del prejuicio, ¿no? Es que las mamás no apoyan. Desde tiempo atrás y estando en los colectivos en presencial, lo mencionaban, ese confrontamiento entre el padre de familia y el docente, que no están, que no apoyan, que son ellos. Bueno, y la tarea mía, ¿cómo puedo hacerle para poder romper con esa parte de idea estereotipada, ¿no? Son ejemplos que se están prácticamente aterrizando en el estereotipo. Y bueno, por ejemplo, el otro, ¿no? Las mujeres son conflictivas, carecen de liderazgo. Ese puede ser al margen de que no esté en el trabajo directo con los alumnos,
Pero pues bueno, a ver si las mujeres son conflictivas, sí, carecen de liderazgo. Son clasificaciones que muchas veces van pues sentando bases para precisamente segregar, excluir, y por ahí decían llevar a un tipo de racismo. Y sí, a una parte que no puede ser tan en un ejercicio tan democrático, tan plural, ¿no? Ahorita actualmente ocurre esto también con la COVID-19, ¿no? Todos los médicos o enfermeras propagan el virus. Hemos visto casos en diferentes medios de comunicación en los cuales médicos y enfermeras son segregados, son excluidos por el simple hecho de ser médicos. Y créannos que es una situación que representa pues retos bastante crudos, ¿no? Y fuertes para poder remover esas ideas de que sí, todos los médicos, las enfermeras propagan el virus. Bien. Y nos vamos con otra más, que es el estigma. Si bien es cierto, ya vimos el prejuicio y el estereotipo, esos dos son aspectos que basados en el estereotipo basado en un criterio directo, en un criterio propio directo con otra persona, el estereotipo son ideas dentro de mis estilos de crianza que clasifican o que caracterizan. El estigma es una marca simbólica que va a identificar a un grupo de personas o a un individuo y que a hacer esa identificación podemos situarlos en una categoría a la que supuestamente pertenece. Los estereotipos están basados en marcas propiamente sociales, como los médicos, como las madres que tienen un rol, ¿no? En esta parte de las construcciones sociales, pero en el estigma generalmente se sitúa en esas marcas que sí son visibles, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener en este momento, o ya tenemos, dentro de los posibles estigmas, personas que viven con un antecedente de COVID. Ahí está la marca física, es muy clara. Personas que usan silla de ruedas. La marca está muy clara, es evidente. Las personas que viven con vitiligo o las personas de talla pequeña. O sea, son grupos que se han estado visibilizando y que el primero es el que sí quiero tomar en cuenta porque al momento en el que se visibiliza, tengo yo una actitud y un trato preferente o un trato con cuidado o un trato, y que bueno, eso es lo que habría que evitar, ¿verdad? Un trato segregador, un trato excluyente. Entonces la tarea es pensarle qué hacer con con estas características, no con las personas, sino con las características que yo mismo voy centrando, porque, bueno, pues las personas que viven con el antecedente de la COVID pueden definitivamente tener, no necesariamente propaguen la enfermedad, ¿no? El virus. Y esto es basado en una información médica muy clara, ¿no? Entonces, fíjense, me gustaría si alguien podría ayudarme a leer esta parte de la definición de lo que se entiende por discriminación. ¿Alguien me podría ayudar de las compañeras o compañeros que están aquí? Sandra, si gusta. Ándale, y ahorita ¿Sandra Vera? Sí. Ok, yo ahorita voy a platicar de tu chat. Adelante. Okay. Conducta culturalmente fundada, sistemática y socialmente extendida de desprecio contra una persona o grupo de personas sobre la base de un prejuicio negativo o un estigma relacionado con una desventaja inmerecida y que tiene por efecto, intencional o no, dañar sus derechos y libertades fundamentales. Hasta ahí. Gracias, Sandra. Finalmente, en los ejemplos que mencionamos ante prejuicios, estereotipos y estigmas, está presente la diversidad. Y si bien es cierto la diversidad, no tendríamos que pensarla en un aspecto de problemática, sino irnos hacia la valoración positiva. Desafortunadamente en la práctica sí ocurre
que en el currículum oculto, en mis actitudes, en los valores, en la manera en que planteo determinados retos o actividades, vuelven a visibilizarse. Entonces, si se dan cuenta en esta definición de lo que deriva la discriminación, existen esos tres elementos que puedan o que derivan hacia un acto inmerecido, hacia un trato de rechazo, hacia un trato de desprecio. Entonces, los motores simbólicos, lo voy a manejar así, son el estereotipo, el prejuicio y los estigmas. Son motores simbólicos que si no los tengo visibilizados y no los tengo presentes, aunado a garantizar los derechos, o en esta parte de los derechos humanos, si yo los transgredo, si yo daño sus derechos, en automático estoy llevando a la práctica un acto discriminatorio. Y veámoslo aquí, en este pequeño cuadrito que tengo yo abajo. Aquí dice, ¿qué es la discriminación? Que la discriminación ya es el acto de distinguir, de excluir y de restringir los derechos. ¿Por qué? ¿Cuáles son los motores simbólicos? ¿Qué lo causa? Los prejuicios, los estereotipos, las relaciones de dominio o los estigmas. Y pues obviamente las consecuencias es la desigualdad, la violencia con todas las derivaciones de violencia que puedan ustedes conceptualizar o la desventaja inmerecida. Hay otros autores que mencionan desde la CONAPRED, desde el CONAPRED, que mencionan que las consecuencias pueden ser normalizar, integrar, someter, aniquilar. Entonces, sí es importante que pensemos en nuestras propias actos, nuestros propios comportamientos en cualquier escenario. Si yo atento contra los derechos y libertades del otro, basados en estas condiciones, ya estoy teniendo una conducta discriminatoria. Y bueno, podemos preguntarnos, ¿qué tiene esto que ver en la práctica pedagógica? Pues yo digo que mucho, porque es sustancial, porque muchos de los problemas que se pueden resolver desde esta parte preventiva están centradas en visibilizar el marco conceptual hacia la discriminación. Y entonces, pues obviamente, si tú ya te quedas con esta conceptualización desde tu planificación, desde la comunicación con los padres de familia, desde las indicaciones que das con tus alumnos, las cosas cambian. Muchas de las situaciones que se han podido a lo mejor llevar hasta un proceso de demanda, que llegan a los sectores o que llegan a los supervisores, están basadas en esta pequeña parte, en que las docentes y los docentes pierden de vista, y lo digo así, que existen aspectos que puedan desencadenar un acto discriminatorio. Y bueno, este es el espacio para que lo podamos mantener o tener presente. Porque si bien es cierto, la discriminación es un acto que se sitúa en un contexto. Aquí en este espacio, a lo mejor, no existe una persona que se sienta discriminada. Si es así, claro que tendríamos que disipar o que aclararlo. Pero este es un contexto. En tu contexto familiar puedes no sentirlo. Las estadísticas nos dicen que el mayor número en los casos estadísticos han sido, por ejemplo, personas con discapacidad discriminadas. 5 de cada 10 mujeres son discriminadas. Y ya no solo discriminadas, hasta violentadas, ¿no? También hombres. Depende el contexto, dependen las condiciones. Entonces, entre más tengamos visibilizado desde ese currículum oculto esta conceptualización, nos podría ayudar a tener un trato de manera diferente. Entonces, desde mi función, desde un trabajo pedagógico, tener estas bases nos va a permitir promover
comportamientos totalmente diferentes, basados, a lo mejor no basados en la igualdad, porque sabemos que todavía para esa parte de la igualdad sí se requieren de algunas plataformas, ¿no? O algunos otros elementos que están en los mismos contextos, un aspecto estructural, ¿no? Pero mientras tanto estés en tu práctica, pues, tomando en consideración estos 3 aspectos, vamos a poder avanzar hacia el trato bajo una valoración positiva. Y bueno, tenemos retos, ¿no? Bajo estas condiciones. Y yo te pregunto, ¿quieres contribuir a una escuela para todos? ¿O estás dispuesto a construir esta parte? Porque también, sí es cierto, tienes una función y un encargo social y te respalda toda una ética profesional. Por eso lo pregunto. Porque si no quieres contribuir, entonces hay algo que tienes que hacer en esta parte de tu quehacer profesional. ¿Qué condiciones deben tomarse en cuenta para que todos ellos aprendan? Pues una parte es el currículum oculto, la comunicación entre las madres, entre docentes, entre los padres de familia o entre el tutorado y el alumnado. Entonces veamos cómo, si bien es cierto, mi propia práctica puede detonarse naturalmente segregadora, o intrínsecamente segregadora, o intrínsecamente excluyente, o hacia la inclusión, ¿no? Hay aspectos que han ayudado mucho con esa parte del aprendizaje cooperativo, colaborativo, donde sí vamos viendo la corresponsabilidad, los roles, las funciones. Entonces ahí ya cambia la dinámica. ¿Se dan cuenta cómo vamos transitando de la parte homogénea a la heterogénea? La diversificación curricular ha sido para nosotros un aspecto de mucho valor y de mucho aprecio para reconocer que todos son buenos para algo. Así vivan con una discapacidad, así estén en condiciones de pobreza, así estén en un contexto totalmente marginado, todos somos buenos para algo. Si tú lo valoras desde esa perspectiva, ya tenemos un avance importante, porque entonces tu tarea ya no está sentada desde ese currículum oculto, ya no está sentada en abatir las necesidades, sino de potencializar lo que sí saben hacer. Y bueno, pues también por metodologías no paramos, ¿no? Existen muchas metodologías, la metodología del aula invertida, la metodología por proyectos, o la parte dentro de la misma diversificación curricular como aspecto metodológico en el que te permita sentar toda una evaluación diversificada, una intervención diversificada, basada en los productos, en los procesos y en los resultados, ¿no? Todos estos primeros aspectos fincados en que acabo de comentarles, pues están situados en los retos que tenemos hacia las prácticas educativas. Y si se dan cuenta en este diagrama de prácticas, culturas y políticas, en la parte de las culturas observemos la narrativa. Es que tiempo atrás lo hacíamos de esta manera. Es que cuando estábamos en el jardín lo aplicábamos de tal forma. Es que no puede ser posible que ahora sea desde esta perspectiva con el uso de plataformas cuando antes. Entonces, escuchémonos en esa narrativa. ¿Qué hay para entonces ir transitando hacia una cultura distinta? No puedo garantizar que todos ya estemos en una cultura del manejo al 100% de las tecnologías, del aprendizaje o de la comunicación. Pero sí hay muchas docentes y muchos docentes que se han comprometido para poder avanzar a cambiar esa narrativa. Y dejo otra pregunta. ¿Cómo ha favorecido el involucramiento de las mamás, de los papás, de los tutores en esa educación a distancia que yo mismo voy planteando, cambiando esa narrativa? Y en la parte de las políticas, pues nos vamos a los aspectos de la convivencia escolar. De lo que queda sentado como parte del decálogo del jardín, como de los acuerdos, las políticas que se están manejando respecto al reglamento escolar, a los acuerdos de convivencia. O sea, los acuerdos de convivencia, a pesar que estuvieron a la distancia,
los construyeron con los alumnos, fue construido desde ahí, o si definitivamente, como está esta parte de la pandemia, yo mejor se los mando escritos y hay que lo revisen y que me digan si están de acuerdo o si no están de acuerdo. Entonces, en esa parte de las políticas educativas, tenemos una plataforma que nos puede ayudar y nos puede prevenir. Porque si vamos todos hacia el mismo fin, si todos estamos teniendo una mirada en conjunto, entonces vamos a poder compartir una misión, un objetivo, una visión dentro del jardín o dentro de lo que yo hago desde mi función. Entonces, cuando vamos mirando, es ir transformando la política, ¿no? Es ir quizá alineándonos desde la política del jardín, no desde la política pública, desde la política del jardín. Ayer veíamos algunos de los ejemplos en preescolar de jardines que les otorgaban, en el tiempo de la parte presencial, que les otorgaban la decisión de las niñas de usar o no el pantalón en el nivel preescolar. Eso es una política. Y entonces, imagínense cómo actúa ese jardín. ¿Qué está mirando el equipo de docentes, de educadoras y educadores, ante esa decisión de las niñas y los niños? ¿Estamos promoviendo la autonomía? ¿Estamos fortaleciendo la identidad? ¿Estamos hacia el desarrollo personal y social? Veámoslo desde ahí, desde la política. Entonces, veamos cómo podemos ir transformando determinados puntos para fortalecer y para transformar aún y en estos escenarios. Y bueno, otros aspectos más que yo rescato de Francisco Tonucci y que junto con todo el equipo de trabajo vamos viendo que ha sido tan efectivo. Solo te invito a que no pierdas de vista que en casa, desde la práctica educativa, en casa podemos hacer infinidad de tareas que puede ayudar a los alumnos así a aprender y así a fortalecer o a llegar a los grados de dominio de los aprendizajes esperados. Sandra Vera nos dice, en este escenario las instituciones debemos propiciar el desarrollo curricular de los contenidos transversales. Efectivamente, pero ya te estás basando en el enfoque de derechos humanos, la convivencia, el reconocimiento. Y ella decía el respeto por las diferencias. Y yo le agrego, no solamente nos quedemos en el respeto, en el reconocimiento y en la valoración positiva. Porque a partir de ello, sí vamos a sentar las bases para una convivencia totalmente diferente, a fin de garantizar el fortalecimiento del trabajo colectivo y las diferentes comunidades de aprendizaje. Vean qué valioso y qué interesante es escuchar esos planteamientos, porque entonces eso me hace que desde mi práctica, naturalmente yo pueda reconocer constantemente esos puntos a mejorar. No lo queremos, no, la intención de esto no es que se haga por decreto, sino que estés convencida, que estés convencido del trabajo. Si sabemos que a lo mejor hay maestras que deciden, no, yo no voy a estar trabajando a distancia, ¿cómo creen? Es cansadísimo. Vamos caminando, quieras o no, vamos caminando todos hacia ese mismo rumbo. Entonces, si te quedas en esas perspectivas, creo que vas a tener un camino escabroso, pero si le brincas, vas a poder encontrar las bondades y los puntos de mejora, pues para la comunidad y para el trabajo que se hace en comunidad. Por eso recordemos que en casa se puede cantar, se puede bailar, se puede jugar, se puede preguntar, se puede preparar algo, escuchar historias de la familia. Tenemos esas oportunidades para poder detonar determinadas secuencias. Y bueno, ahí les pongo en la diapositiva una serie de ideas que fuimos conformando basadas en Francisco Tonucci, en el cual él menciona, ¿no? Que la casa puede ser un laboratorio y ese laboratorio hay que explotarlo para realizar experimentos, para reconstruir hechos con fotografías, para hacer biografías. Kiren Miret, una periodista, realiza un programa que se llama Niñonautas,
y ella hace hechos históricos a partir de artículos que hay en la casa. A ver, ¿desde dónde se construyó, cómo sirvió, etcétera, ¿no? Actividades así, que van retomando la historia de lo que hay, los aparatos. Podemos hacer un diario, edición de la escritura, por supuesto. Les invitamos si nos ayudan con sus micrófonos, por favor. Jugar a partir de una lectura, realizar cine en casa o hacer cines debate, pláticas, ¿no? Referente al cine en casa, o crear videos, crear noticieros, cuidar de las plantas, promover de la salud, realizar proyectos que resuelvan planteamientos o problemáticas dentro de la casa. Y vean esa pequeña secuencia que está en las imágenes, ¿no? O sea, ¿quién detona esto? ¿Quién hace que esto se vuelva vivo? Parte de la práctica pedagógica, en donde haya un aprendizaje ahí sí es significativo y es activo por parte del menor. Entonces, por actividades creo que no pararemos, ¿no? A efecto de seguir promoviendo las prácticas. Hay mucho de lo que podemos hacer. Otro reto más, que sabemos que ahí el que acabamos de plantear es el que está a distancia, porque sabemos que hay otro que tienen desde la parte del uso de dispositivos electrónicos, otro caminito, ¿no? Que les invito, solamente lo planteamos así, pues para que lo tengamos en cuenta, no se pierda de vista, porque, bueno, finalmente esto puede hacer que avancemos hacia esta parte de atención diversificada. Y este planteamiento que estoy poniendo en esta diapositiva está basado en la accesibilidad web que en un momento dado se planteó para la discapacidad. Y entonces, fíjense, ya no solo es una estrategia para la discapacidad. Si lo van leyendo, vamos a poder encontrar que puede ser aplicable para todos. ¿Alguien me puede ayudar a leer estos principios, por favor? Claro. Adelante. Sí. Dice, accesibilidad web usable, fácil, al alcance de todas y de todos. Principio 1, perceptible. Los componentes del dispositivo deben ser mostrados a todos de tal forma que puedan entender el teclado, los textos, el mouse, etc. Principio 2. Hasta ahí, hasta el principio 1. Sí. Vámonos uno por uno, dice el carnicero. Vamos por partes. Si es perceptible, gracias. No sé quién me apoyó, no alcanzo a ver quién sea, ¿eh? ¿Me puede decir su nombre? Stephanie. Stephanie. Sí. Ahora te voy a dar vamos a seguir con la lectura. Sí, gracias. Está perceptible, que todo el mundo conozca los componentes del dispositivo va a ayudar significativamente. Esto platicadito con alguna docente que al principio de las actividades, al inicio del ciclo escolar, nos compartía que lo primero que hizo con su grupo fue enseñarles cuál es el mouse, cuál es el teclado, dónde se prende una computadora o cómo usa así, con aspectos que puedan tener los alumnos dentro de sus espacios. Ojo, lo dije que anteriormente el que vimos fue a distancia. Este es con una herramienta virtual, ¿no? O con algún dispositivo. Entonces, cuando esto es perceptible, que todos entiendan cuáles son los componentes del dispositivo, ya se convierte en perceptible, ya es de fácil acceso para todos. Porque entonces yo les voy a... Ahí hay alumnos que ya saben silenciar sus micrófonos con el teclado. ¿Ustedes saben con qué se silencia con el teclado, el Zoom? Vean la barra espaciadora, si la apretan 2 veces a su barra espaciadora, van a deshabilitar el micrófono. Y si lo dejan una sola vez, van a habilitar el micrófono y luego se vuelve a apagar. Esto que acabo de plantear se va al principio número 2, que sea operable, que sea manejable. Tienes que entender cuál es la barra espaciadora, que es el perceptible, para que el manejable ya sea el uso que le des en el dispositivo. ¿Podemos ir con el principio 3, por favor?
Claro, principio 3. Comprensible. La información y las operaciones se comprendan para ejecutar. Perfecto. Entonces, si ya es comprensible, todo mundo va a entender cuáles son aquellos, no solo en la parte del hardware, sino del software, que pueda ser comprensible. ¿Saben qué? Nos vamos a meter a PowerPoint. Vamos a hacer un trabajo en Paint. Vamos a chatear o vamos a hacer un mensaje por correo electrónico. O sea, ya está siendo comprensible esta parte de la información para ejecutarse, pero falta otro más. Porque a lo mejor, si yo les digo, regálenme un mensaje en el chat del Zoom, no todos pueden interpretar dónde está el chat del Zoom. Y entonces vamos al principio 4, que es la robustez. Que el contenido que yo planteo sea interpretado por todas o por todos en las versiones compatibles. Si bien es cierto, por ejemplo, habrá ahorita algunas de nuestras compañeras o de nuestros compañeros que no están en una computadora, que están en un celular. Entonces, si yo les digo, vamos a mandar por el chat un archivo electrónico, y entonces algunos van a decir, sí, ¿y dónde, y cómo le hago? ¿Y dónde lo consulto? ¿Y cómo lo descargo? Entonces, vamos en este sentido haciendo que sea menos robusto, porque no está quedando claro cómo poder subir un archivo al chat o cómo lo descargan desde un teléfono. Entonces, para eso es importante detenernos un poquito para que la accesibilidad web sí sea de fácil alcance para todos. ¿Queda claro estos principios de la accesibilidad web? ¿Vamos bien? El silencio me indica que vamos bien. Sí. Entonces, fíjense cómo, entonces, voy a hacer aquí con esto un resumen. Los grupos vulnerados o vulnerables ya están, ahí aparecen, ya se visibilizan. Hay ideas y hay creencias en torno a los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Ya sabemos que están presentes, no los voy a, ni los voy a mal visibilizar, pero tampoco pretendo que los vuelva a dejar totalmente como vistos para atender a ellos y luego a los otros como los atiendo, ¿no? Lo importante más bien es identificar ideas personales que puedan ser motivo de burla, exclusión, segregación. Identifiquemos esas ideas. Es la tarea a la que yo te invito hoy. Esta idea la podemos cambiar a un modo de pregunta. Por ejemplo, los niños en rezago. Tengo 5 niños en rezago. A ver. ¿Tienes 5 niños en rezago? Ya la cambié a modo de pregunta. Y obviamente a partir de ahí hago ese espacio de reflexión. Estos 5 niños que están en rezago, ¿a qué se debe su rezago? No, pues es que no me he comunicado con ellos. No, pues es que no me he entregado las tareas. No, pues es que no está entendiendo. A ver, entonces vámonos a los dispositivos, porque entonces no es su proceso cognitivo. Es el dispositivo, es el mecanismo. No, es que no ha logrado dominar el nivel o el desarrollo del aprendizaje. No ha alcanzado el aprendizaje esperado. No lo alcanzó. Y entonces volver a preguntar, ¿todos lo alcanzan? ¿Cuál es tu criterio para evaluar ese nivel de logro? Y entonces ahora sí ya nos vamos a fortalezas, cualidades de la persona, así como estos defectos o las debilidades que se van teniendo. Lo vamos viendo como si va teniendo otro sentido, cómo podemos desde la práctica eliminar el prejuicio y ya desde ahí establezco un compromiso personal y actuar. Entonces, bueno, ya no son 5. Y a lo mejor estos 5, lo que a mí me faltó hacer fue comunicarme a lo mejor vía telefónica, nada más. Y cambió el dispositivo, cambió el mecanismo y a lo mejor la respuesta que nos dieron también cambió. Y obviamente la evaluación se torna totalmente diferente. Porque entonces, de verdad, es muy fuerte escuchar, o fue muy fuerte en su momento, escuchar educadoras
de tercero, que llegaban los niños diciéndome, es que pues el niño no está ni siquiera, ahora este niño ni siquiera en la escuela, y está en tercero de preescolar. Y yo digo, pues sí, está bien, qué bueno que esté en tercero, ¿no? No. Entonces, vamos viendo esas perspectivas. ¿Cómo que no está bien que esté en tercero de preescolar y no sepa nada? No, pues sí sabe. Hay aprendizajes previos que tenemos que identificar. Por eso es este circulito que les invito a que reflexionemos. Y entonces cambia la perspectiva del trato. Es decir, ya que asumimos el compromiso, vamos más allá de identificar esas barreras. Vamos más allá de identificar lo que no tiene. Ayúdame a identificar lo que sí tiene. Ayúdame a identificar lo que sí sabe, educadora, educador. Ayudemos directoras, ayudemos supervisoras a que vayamos hacia esa valoración positiva, porque si no, no vamos a poder transformar la práctica. O sea, y la práctica no es indicativa, ¿eh? No necesariamente la supervisora nos tiene que decir cómo trabajar. Nosotros estamos convencidos de poder trabajar desde un esquema de trabajo bien sustentado, porque entonces bajo ese esquema vamos a poder combatir la discriminación. Y lo dejo como una plataforma muy noble, que te convenza, que sea para ti, no un rollo, ay, qué bonito se escucha, o idealizado. No, no, no. La atención a la diversidad es un asunto de todos. Tengas 2 educadoras, tengas una educadora, tengas USAER, tengas al maestro de educación física, no los tengas. La atención a la diversidad es un asunto de todos. Y bueno, con esta parte casi ya estamos por terminar. Comenta María de la Luz allá en el chat de YouTube. Entonces debemos evaluar al pequeño desde mi propia perspectiva de acuerdo a lo que el pequeño me conteste. Ojo, sí tenemos criterios de evaluación que están sentados en los aprendizajes esperados de un plan y que obviamente yo estoy eligiendo un aprendizaje esperado para aterrizarlo a una situación. Entonces, recordemos, planeación y evaluación van de la mano. O sea, sí hay elementos, sí hay productos, sí hay procesos que definitivamente tú puedes tener en el contacto con el alumno, ¿no? Porque también vemos esas otras perspectivas de si la mamá le está haciendo el trabajo o no. Entonces, María de la Luz, no perdamos de vista que sí existen estos criterios. No solamente es a lo mejor una perspectiva propia. Debemos de revestirnos de una instrumentación, de toda una sistematización, para que entonces tenga un sustento y no solamente sea una mirada solo subjetiva, porque muchas veces en esa parte de la práctica, cuando se va analizando, no hay elementos para poderlo evaluar. Entonces, voy a ponerte un ejemplo. La niña no avanza, los niños no avanzan. Yo ya he hecho mucho y siguen en rezago. Sí, ¿qué has hecho? No, pues es que ya les pedí las tareas o les pedí que me entregaran las tareas en el Classroom o que las subieran en el chat del WhatsApp. Sí, eso puede ser solamente un criterio. ¿Tienes más criterios, maestra? ¿Tienes más criterios para poder, entonces, ahora sí, irle avanzando a una evaluación más consistente? O sea, ahí yo creo que las condiciones cambian, lejos de una observación. La observación es una práctica subjetiva muy, muy importante, no la de mérito, pero no es la única, ¿no? Espero haber contestado esta parte de los cuestionamientos que nos están haciendo en YouTube. Y bueno, fíjense que con esta parte de Escandón Minuti, Mari Carmen Escandón trabajó mucho en esta parte de integración educativa, y que hemos caído en cuenta que lo que cuenta en este ciclo es que al interior de los equipos estamos juntos. Por favor, hoy por hoy, no veas el trabajo aislado. Estamos juntos. Fue muy trillada esa frase de no es que estemos en el mismo barco, estamos en el mismo mar. Pues sí, pero estamos juntos. Tenemos que pensarnos como un equipo de trabajo. Si el otro no quiere hacer equipo, entonces es responsabilidad del otro. Y ese sí es tarea, directoras, directores. Vayámonos en ese caminito de poder generar esas sinergias. Siempre habrá una nueva oportunidad para aprender, compañeras. Es importante
que tomemos en cuenta que nos tenemos como equipo de trabajo, que la imaginación no tiene límites, que no importa estar de manera presencial si tenemos esas ganas de aprender y enseñar como nos lo antecedió nuestra compañera al principio. Disfrutemos el proceso. Disfrutemos este proceso de aprender y enseñar. Porque siempre habrá un motivo para seguir adelante. Y hemos caído en cuenta que todo esto nos ha enseñado lo mágico que no podíamos hacer o que no sabíamos que se podía hacer a distancia. Hoy por hoy, para mí me es un privilegio poder estar con ustedes a la distancia. Lo valoro. Lo valoramos en el equipo. Nos valoramos todos. Porque entonces, fíjense, ¿hasta cuándo podría yo haber planteado este trabajo con Ivonne? Que con la visión que ella tiene de trabajo, pues está preocupada por el sector. Y yo digo, qué noble, qué viables son estos espacios para seguir caminando hacia nuevas perspectivas. Si quieres agregar alguna otra en lo que has caído en cuenta de este ciclo escolar, pues vamos a ponerlos, ¿no? Dice Imagine Girls, de allá del chat en el YouTube, que tiene un familiar que excluye al niño y no le muestra interés y que le dice tache, tache, tache. ¿Qué podemos hacer? No es receta de cocina, pero lo que yo podría comentarte es, establece comunicación con quien le está tutorando y acompañarle al proceso de que descubra que eso puede estar segregando al alumno. Y ahí es una tarea constante, ¿no? O que se esté equivocando en todo momento el niño, decimos, bueno, pues no se puede estar equivocando. En las reuniones que ustedes tienen, en los mensajitos que ustedes pueden realizar en el chat, pues avancémosle en el WhatsApp o en el dispositivo en el que tengan comunicación, aváncenle a, sí, no perder de vista este trabajo de convencer a los padres de familia de un trato diferente, de un trato con respeto a sus hijos. Porque mi tarea, la mía, Israel, en mi función pedagógica, estoy viendo a tu hijo. ¿Cuál es la mirada que tú le das a tu hijo? ¿Sí me explico? Pero ahora me voy a otra plataforma mucho más profunda. ¿Qué puedes hacer tú desde tu propia práctica? Porque si yo estoy viendo al otro, no va a ser tan fácil, te vas a ir por el camino más escabroso. Empiezo por reconocer qué es lo que yo necesito hacer para avanzarle, convencerlos y trabajar de una manera diferente. No sabemos las condiciones de vida en las que se encuentren esas personas, pero sí podemos hacer que desde esa perspectiva avancen a un trato diferente con sus hijos. Espero que te sea de utilidad. Bueno, con esta parte te voy a invitar a que realices, recuperemos un poquito tu mano. ¿Te acuerdas que tenías una mano? Y que afuera tenías algunas ideas y en cada uno de los dedos tenías tus fortalezas. Yo te invito a que en la palma de la mano puedas escribir una idea o dos ideas de lo que hayas aprendido de esta charla. Mientras voy a leer unos comentarios del chat dentro de Zoom. Mari González dice, somos comprometidos ante la situación de cada escenario, pero debemos comprender la situación real de los contextos familiares. Claro, porque entonces hay mamás que van a trabajar y se quedan los hermanos con los hijos o las abuelitas, o los niños se quedan totalmente solos, o los niños se encuentran con otros hermanitos que también están en las condiciones de primaria, secundaria, o están visualizando y tienen una televisión, o tienen nada más un celular para poder entregar las tareas. Se van dando cuenta cómo sí tenemos que ir abriendo el reconocimiento de esos contextos para que entonces la práctica pedagógica pueda tener un sustento diferente. Uh-huh. Te invito entonces, por favor, a que en esta parte de la palma puedas llevarte algo que te haya parecido relevante de esta charla, ¿no? Te dejo aquí una página
que está al fondo de abajo de la diapositiva, en la cual pues se cuenta con material, con bibliografía, con una biblioteca virtual, libros del rincón, todo un acervo de materiales que puedan acompañar a las docentes y a los docentes al trabajo hacia la inclusión. Una persona que desde su colectivo piense que son incluyentes, les invito a que replanteen muy claramente esa condición, porque la inclusión no es un fin, la inclusión es un medio donde constantemente hay puntos de mejora. La inclusión es una responsabilidad de todo el sistema educativo, no solo de unos cuantos. Entonces, por lo tanto, siempre habrá puntos a mejorar. Siempre habrá retos. Cuando ya le avancé por un lado de las prácticas, a lo mejor la política es la que me está fallando. Y entonces ahí vamos de nuevo, ¿no? Cuando ya le voy avanzando a determinar ciertas políticas con mi colectivo, ya vimos que en las prácticas, desde las evaluaciones, hay otros aspectos. Entonces así vamos. Pero mientras estemos en este tener claridad de la ruta que vamos haciendo en el consejo técnico, de la ruta que vamos haciendo en el proyecto escolar, de la ruta que vamos haciendo en la planificación, vamos a poder ir avanzándole hacia la inclusión. Ahora sí. Voy a detener mi presentación. Y es momento de, pues no sé si existan algunas preguntas. Ya por ahí contesté unas que estaban en el chat. Dejo ahí la página, el correo electrónico para que sigamos teniendo contacto. Pero bueno, pues a este respecto, les invito a si hay alguna pregunta, algún comentario, si nos puedan compartir alguien qué es lo que se lleva en su palma de su mano. Vamos, si quieren, empezamos con esa parte. ¿Qué se llevan? ¿Quién dice yo? ¿O nadie hizo su mano? Ah. De las que no han participado, si pueden acompañar. A ver, adelante. ¿Quién habló, perdón? Soy Amparo, nada más que mi cámara no quiere. No se preocupe, pero si quiere, léala, no hay problema. Entonces, bueno, yo pongo que identifico, bueno, ya sabía del currículum no oculto, pero ahora en estas situaciones de ideologías que todavía prevalecen, como que se va perdiendo en la cotidianidad. Entonces, cuando nosotros como directoras revisamos esas planeaciones o esas intervenciones directas con los niños, nos podemos ir dando cuenta de que esas ideologías todavía prevalecen y entonces la vuelvo a retomar y me vuelvo a dar otro sentido. Y luego la forma de ir transitando, eso me gustó mucho porque queremos cerrar de que ya no somos discriminatorios y que bueno, es infinito y más allá. Y esta última de pues seguir como autoevaluándonos y seguir como perfeccionando estas situaciones. Muchísimas gracias, Amparo. ¿Les puedo pedir de su apoyo a alguien más? Yo soy Isabel. ¿Quién es, perdón? Isabel. Isabel. ¿Sí me escuchan? Adelante. Sí. Mira, yo me quedo con la reflexión de que como colegio, como escuela, ¿qué tan incluyentes somos? Porque efectivamente los prejuicios, los estigmas y los estereotipos es algo que prevalece. No hablo solamente de docentes, sino en la comunidad escolar. Hablo de padres, a veces en los niños se les transmite. Entonces, me parece interesante la reflexión de ver hasta dónde somos incluyentes. Y bueno, yo te agradezco, sí, la información está muy interesante y nos permite tener una reflexión más profunda de nuestro quehacer como directivos y igual como docentes. Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, yo quiero ahí agregar
En la página del Departamento de Educación Preescolar en el Valle de México también cuentan con una serie de materiales que están centrados en esta estrategia de vinculación de cultura institucional, de convivencia escolar y de inclusión. Y ahí hay un instrumento que puede servir como apoyo para poder, si es cierto, vamos a llevar a la reflexión al colectivo, pero bueno, a lo mejor necesitamos echar mano de cierta instrumentación que nos permita guiar. Está muy interesante. Ese es uno. Otro es a través del índice de inclusión, que está construido desde el 2000, ya tiene su ratote, pero bueno, una visión que tiene Mel Ainscough y Tony Booth, en el cual, hay desde las dimensiones de prácticas, culturas y políticas, una serie de indicadores, preguntas y de ítems que te pueden ayudar a fortalecer un poquito esta perspectiva de por dónde nos vamos, qué nos falta, qué avanzamos. O sea, sé que a lo mejor desde el mismo Consejo Técnico existen estas preguntas de análisis en colectivo, pero eso puede ayudar, ¿no? Muchísimas gracias. En el chat del YouTube también nos mencionan que se lleva la conciencia de saber que tiene que seguir más de cerca a las niñas, a los niños, porque pues, puede ser que los padres se excluyan. Sí, definitivamente es una tarea que nosotros, desde la ética de trabajo pedagógico, podemos ir puntualizando. En una junta, en una plática que tengamos, no perdamos de vista que estamos por y para los alumnos. Entonces, desde esos elementos podemos hacer que se revitalice, que se establezcan compromisos de corresponsabilidad a una distancia, de que sabemos que los niños, este es su derecho de seguir aprendiendo y de seguir avanzándole al proceso de aprendizaje, ¿no? ¿Alguien más? Nos vamos con una última, si les parece. Una última reflexión. Hola, Irra, buenos días. Soy la maestra Odra. Hola, Odra, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Pues nada más el comentario va en relación a la sinergia que tenemos que propiciar como directivos desde los lugares en los que nos encontremos, ¿no? Y que a veces estos procesos de inclusión sí tienen mucho que ver con los ámbitos en los que se desarrollan, sea, como bien nos lo dijiste, en el terreno político, en el terreno económico, en el terreno social, pero también está en lo personal. Y yo creo que cuando aceptas que eres una persona inclusiva en lo personal, has avanzado bastante, porque lo demás se va dando poco a poco. Pero a veces un gran obstáculo está en nosotros mismos, porque creemos que somos inclusivos, pero a veces generamos lo no inclusivo, porque es parte de nuestra cultura y porque durante muchos años lo hemos llevado, ¿no? Entonces creo que esta reflexión de empezar por nosotros mismos, pues nos lleva a ir avanzando y generando los cambios en los diferentes ámbitos. Muchas gracias, Irra, un placer escucharte. Muchas gracias, Odra. Yo creo que algo que también me gustaría plantear, que nos compartes, Odra, es que si bien es cierto, existen las condiciones para poder avanzar hacia la inclusión, yo te invito que a todas, los que estamos aquí presentes, a todas, a todos, pensemos en al menos no ser excluyentes. Y ahí tendremos un avance. Al menos quédate con la idea de no excluir. Si te quedas con eso, vas a encontrar un camino distinto. Nos tendremos que ir a la parte antagónica y creo que eso es fundamental. Porque entonces ya reconozco que al menos no estoy segregando, al menos no estoy haciendo a un lado, al menos no estoy excluyendo en la participación con los padres de familia, en la atención directa con los niños, en la planificación de acuerdo a los campos formativos, lo que en realidad, a dónde quiero llevar a los niños, cómo es mi grupo, cómo aprenden a partir de estas experiencias o de estos diferentes escenarios, porque entonces pensando de ello, podemos entonces sí hacer un trabajo totalmente diferente. Lejos de dejarlo homogéneo, de dejarlo en solamente un cúmulo de actividades que tengo que entregar. Entonces, por ahí en el chat del YouTube decían, si es importante involucrar a los padres de familia, claro que lo es, pero el asunto no es que yo lo indique, el asunto es que tú te convenzas de hacerlo, porque ese es el trabajo pedagógico que podemos ir estableciendo para generar corresponsabilidad.
Voy a leer una última reflexión que nos comparten en el chat. Me llevo como reflexión que la transformación debe empezar desde todos los que integran la comunidad, ya que ese hecho hará que la educación y el aprendizaje avance. Debemos ir tomados de la mano para que la empatía en verdad se lleve a cabo. Efectivamente, ¿no? La empatía es un aspecto clave. Sin olvidar los estados de ánimo que ahorita quejan esta humanidad, definitivamente. Y gracias a ustedes por estar aquí. Si ustedes se dieron cuenta, en la imagen de las manos, cómo están las manos ahí tomadas, ya no solamente es una mano de círculo, son muchas manos las que tendremos que estar pensando para poder hacer este trabajo en comunidad. Hagamos comunidad. Aquí lo que acabamos de hacer en este momento es sentar mayores bases para hacer comunidad. Los tutores de paz que han estado trabajando en preescolar pretenden eso, que hagamos comunidad, que sigamos convencidos de que podemos brindar una atención de una manera más humana, más sensible, empática y hacia potencializar todas las habilidades de todos. Sin más, yo agradezco mucho el espacio. Me voy muy congratulado, estoy ansioso de escuchar más comentarios, pero sabemos también que los tiempos ante la cuestión digital y virtual son cansados, y pues yo no sé si hay algún otro punto más que quisieran abordar. Sí, y por mi parte, pues yo agradecerles este espacio y cedo el micrófono a la maestra Ivonne. Gracias, maestro. Tomo el micrófono, yo, la maestra Alba. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada agradecerle esta maravillosa plática, esta charla, todo esto que nos compartió maestro Israel Salazar Martínez. Y bueno, antes de retirarnos, quiero cederle el micrófono a la doctora Ivonne, quien va a hacerle llegar también unas palabras. Maestra Ivonne, adelante. Muchas gracias. Pues bueno, Isra, muchísimas gracias por esta plática. Ya te decía yo cuando platicábamos sobre poder platicar con mi sector, con las personas que conformamos este sector educativo, y te decía, es importante escucharlo del experto y de quien tiene tanto conocimiento sobre estos elementos, ¿no? Y algo que nos queda muy claro, al menos a mí, y que me llevo de esta sesión, es que para poder atender, para poder aplicar, para poder hacer en la práctica todos estos elementos de los que nos hablas, los principios para la atención a distancia, para trabajar con equidad, con inclusión, es importante también entender con claridad estos conceptos, ¿no? De prejuicio, estigma, estereotipo, y que también muchas veces por una cuestión cultural, y tú lo decías, y que es un desafortunado una desafortunada situación que sucede, el que lo veamos con normalidad, porque como ya sucede, como ya estigmatizamos, como ya tenemos el prejuicio, estereotipamos, pues lo vemos como algo normal, algo que pasa, ¿no? Y también tú lo mencionabas, las instituciones moldean la cultura de trato, y si nosotros, quienes somos profesionales de la educación y estamos al frente de esas escuelas, de esos centros de trabajo, y que tenemos la oportunidad de mostrar en nuestra persona y en nuestro colectivo, a esa comunidad, las formas correctas o las formas en que podremos avanzar más como sociedad y que podamos ir eliminando estas prácticas de exclusión, pues avanzaremos mucho más, ¿no? Y podemos ir y trabajando. ¿Cuántas veces no nuestros alumnos le dicen a su mamá, no, así no, porque mi maestra me dijo? Y entonces somos un gran ejemplo para esos niños. Y entonces tendríamos que trabajar a partir de ello. Por ahí también me parece muy importante, Isra, que manejes esta parte de los elementos que se consideran en la evaluación. Tú mencionabas de una compañera que mencionaba en el chat de YouTube que si entonces nos íbamos a ir con la perspectiva. Me parece que ya todas subimos este primer periodo de evaluación, en donde a partir de las orientaciones pedagógicas y criterios que nos da la DGAIR, que es la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación, fue muy acertado en este documento, en donde nos dice que si no tienes información suficiente para poder valorar a un niño,
No te vas a ir con una perspectiva o con una situación que te haya comunicado el niño, una interpretación superficial, porque no vamos a estar simulando evaluaciones y aprendizajes que no tienen los niños. Y esta parte tan acertada de poder registrar en el reporte de evaluación sin información, porque el problema que hemos tenido es de comunicación, de conectividad, no de rezago del alumno, no que el alumno no haya tenido un avance significativo en este proceso formativo de los meses que llevamos trabajando. Entonces se tendrá que colocar de esa forma. O la otra cuestión, he tenido un poco contacto, pero entonces es una información insuficiente. Entonces, mucho ojo con esto, nosotros que estamos como autoridades, las directoras, supervisoras y las docentes, tener mucha claridad en este aspecto, ¿no? Que ya lo tenemos avalado en un documento, no vamos a simular esta parte de la evaluación, que por ahí al final del ciclo escolar 2019-2020 se nos complicó porque decíamos, bueno, es que ya perdí totalmente contacto y teníamos que registrar una evaluación y no lo teníamos como tal por escrito, que sí dimos por acá en este sector la indicación. Bueno, si no tenemos información, habrá que colocar que no tuvimos el contacto suficiente con el alumno, ¿no? Y se va con esa valoración cualitativa, porque es muy claro que en preescolar la evaluación es cualitativa de acuerdo a lo que vamos observando con el alumno. Y bien, yo agradezco a ti, Irra, a toda tu oficina por este trabajo que ustedes han ido haciendo de ir bajando de manera fluida la información y lo que requerimos para poder implementar en las aulas y seguir transformando nuestra práctica. Lalo, por favor, te pido que me compartas pantalla. También agradezco al Departamento de Preescolar por acompañarnos. Y bien, bueno, pues 2020, año de Laura Méndez de Cuenca, emblema de la mujer mexiquense. El sector educativo 06 de educación preescolar del Valle de México otorga el presente reconocimiento a licenciado Israel Salazar Martínez por su excelente participación como ponente al compartir la conferencia Perspectivas y retos ante las prácticas educativas hacia la inclusión. Muchísimas gracias, maestro Israel. Está fechado con el día de hoy, 25 de noviembre de 2020. Agradecemos todo el personal que conforma el sector que hayas podido darte estos minutos para poder compartirnos, para poder platicar con nosotros, y también agradecer la participación de quienes estuvieron muy activas en el chat, tanto en esta plataforma como quienes estuvieron acompañándonos por YouTube. Muchas gracias por su participación. Gracias, Lalo. Y pues sin más, buenas tardes a todos. Maestra, doctora, si me permite, por favor. Gracias. Agradecemos al maestro Israel Salazar Martínez el habernos impartido este valioso tema. Agradecemos a la maestra Catalina González Maya habernos acompañado en nombre del maestro José Dolores Olorio, pidiéndole hacer llegar nuestros más afectuosos saludos. Doctora Verónica Padilla, también agradecemos su presencia. Doctora María Ivonne Velázquez Mora, le agradecemos haber organizado esta excelente actividad. Así como también agradecemos a todas y cada una de ustedes, supervisoras y directoras, por su presencia virtual en esta ponencia. Ahorita en el chat, el maestro Israel comenta que si pueden compartir su mano y hacérsela llegar en un archivo a su correo, que también ahí nos dejó en el chat, israel.salazar@dee.edu.mx, para que por favor hagamos llegar estos archivos al maestro Israel. Y bueno, deseándoles a todos que sigan teniendo una excelente tarde, unos cuantos minutos de la mañana. Damos por concluida esta actividad y bueno,